Bueno, seguimos compartiendo esta mañana. Vamos a dar ya la bienvenida, si les parece, a Juan Luis Gur. Él es economista, jefe y director de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Juan Luis, buen día, un placer, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy amable. Juan Luis, ¿cómo crees que van a seguir evolucionando las principales variables de la economía en este tablero, ¿no? De este avión que tiene la mayoría de los relojes quizás con indicadores un tanto críticos? Si hablamos de los datos que ya se están conociendo, inclusive a nivel local, de inflaciones varias, de tipo de cambio, brechas cambiarias, ni que hablar lo que sigue ocurriendo con el gasto público y el déficit fiscal, todo esto con incidencia, claro, en la pobreza. ¿Qué pericia tiene que tener el actual y el próximo piloto, ¿no?, de este avión para poder estabilizarlo o en este aterrizaje forzoso no estrellarnos, ¿no?, en el camino? Bueno, es una buena imagen. Digamos, la Argentina está recorriendo un periodo muy incierto y muy volátil, producto del desorden fiscal que se traslada al plano monetario. Es decir, tenemos un gran desorden fiscal desde hace años que se ha profundizado en este último periodo. Por supuesto, cuando la economía no crece, se complica más todavía. Y se complica más cuando el gobierno insiste en las mismas recetas que se vienen, un instrumental que utiliza, que es un instrumental muy viejo, producto de gente que tiene la cosa pensando en el pasado, básicamente, que las cosas se resuelven, en fin, que se resuelven con la policía, es decir, con la policía en los mercados, con restricciones, con prohibiciones. Esto nos lleva a que en estos últimos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, vamos a ver un poco más de presión inflacionaria, sobre todo en septiembre. Hemos terminado agosto con un número que yo creo que va a estar más cerca de 12 que de 10, la inflación. Nosotros medimos 12% en la ciudad de Buenos Aires, la propia ciudad midió casi 10,8, casi 11. Septiembre va a ser alto porque después del fuerte ajuste en la parte de bienes, viene la parte de servicios. Hay un arrastre muy fuerte de agosto a septiembre. Y las prohibiciones, los límites al aumento, los congelamientos no van a alcanzar sino para poner algún limitado descenso de la inflación en octubre. Con lo cual esperamos que después de ese limitado descenso, noviembre nos dé un golpecito para arriba, que puede ser un golpe bastante importante, y diciembre ya es la incertidumbre de una nueva gestión, que va a tener que ajustar todas las variables económicas, va a tener que corregir los desequilibrios. Todo eso nos lleva a 3 meses, 4 meses con tasas de inflación altas, una economía que está, bueno, desacelerando muy, muy marcadamente, tanto se ven los indicadores industriales, construcción, como en el resto de los sectores económicos, de modo tal que estamos enfrentando un momento crítico. eh, digamos, no es el momento para hacer estos anuncios que hace el ministro de Economía, que él va a empezar a bajar los impuestos, porque los impuestos se bajan cuando uno bajó el gasto primero. No, no se hace al revés, ¿eh? No se pone, permítanme la expresión que ustedes conocen bien, no se pone el carro delante del caballo. Bueno, él está poniendo el carro delante. Eso está mal, digamos, y obviamente va a tener que ser revisado para adelante. Uno baja los impuestos cuando redujo el gasto y entonces tiene la certidumbre de que puede pagar todo, si no tiene que emitir. Por lo tanto, tenemos un momento muy difícil. Creemos que la economía va a terminar con una caída del PBI de no menos de 2,5%, podría llegar a ser 3% de caída. Va a terminar con tasas de inflación que año contra año van a superar holgadamente el 160% para fin de año. Y va a haber una crítica situación durante varios meses en que hay que empezar a corregir todo esto. Este es el escenario que enfrentamos, muy distinto al resto del mundo, muy distinto a nuestros vecinos, Ujú. que son mucho más disciplinados que nosotros, ¿no?
vecinos que muchas veces, Juan Luis, terminan aprovechando, ¿no? Muchos Ah, escenarios potenciales que claro, nosotros dilapidamos y vamos desaprovechando en el camino. Decías claro. recién, es previsible entonces que en estos meses que tenemos por delante se vayan inclusive precipitando o retroalimentando, ¿no? Acelerando algunas de estas variables, teniendo en cuenta que se sigue en el mientras tanto atacando las consecuencias más que las causas, ¿no? Me venía a la cabeza el ejemplo de que no terminamos todavía de superar la ley de alquileres fallida, por cierto, que se habla ya de regular alquileres temporarios y no atacando la verdadera causa de todo esto, ¿no? Que es la inflación o, en definitiva, la pérdida del poder adquisitivo. Juan Luis, ¿se puede esto cuantificar? ¿Hay algún número que grafique, que dimensione cómo se va deteriorando la capacidad de compra del asalariado? Por mencionar, bueno, la bendición, ¿no?, del asalariado respecto a lo que es la gran parte de la economía que está en la informalidad. Y por supuesto se puede medir, está medido. Bueno, digamos, la mala praxis te lleva, sobre todo insistir en mala praxis, te lleva a un deterioro de largo plazo. Permitime primero que te diga que el deterioro es el deterioro de la productividad de la economía. Cuando cae la productividad porque vos haces las cosas mal, porque básicamente lo que ocurre es que cada uno produce un poco menos que antes, ¿eh? Y la productividad de la economía ha caído más de 20% en los últimos 10 años, y consiguientemente los salarios que reflejan, a la larga reflejan la productividad de la economía, también han caído. Por supuesto, caen mucho más fuerte los salarios o los ingresos, para decirlo de alguna forma, de la gente que es informal, porque allí no hay protección posible del tipo clientelístico que tiene el gobierno. Yo le doy, qué sé yo, una, un programa especial, una cosa, pero en el fondo los ingresos de la gente esa caen. En este momento tenemos caídas de los ingresos de esa población, que si uno los mira con respecto a lo que estaban 10 o 12 años atrás, están casi 40% abajo. No estoy hablando de 4%, a ver, de Claro. 40%. En cuanto a los ingresos formales, o sea, formales del asalariado que es registrado en la Argentina, no son tantos los asalariados registrados, son un poco más de 6.100.000, 6.200.000, sobre una población ocupada de 22 millones. O sea, fíjate que el asalariado privado formal, el que trabaja en el sector privado más productivo, son apenas menos del 30% del total. Bueno, para ese grupo la caída ha sido importante. También estamos hablando de caídas del orden de más del 15% cuando uno compara 10 años atrás, no respecto del año atrás, porque respecto de un año atrás ha habido una caída algo menor, estamos hablando de 5 o 6%. El único sector que en este último año está recuperando un poco es el sector público. Claramente eso es una política también clientelística y típica de un gobierno populista que se está yendo. Pero en la mayoría de los ingresos de la población están cayendo. Básicamente, lo que está pasando, como yo te decía, es productividad cayendo y todo empleo que se crea es un empleo de carácter temporario, transitorio, informal. Por supuesto, alguien Ujú. contrata a un trabajador formal nuevo, pero eso es una extrema minoría, Claro. digamos, para que tengas una idea, en un año a esta parte eso es 10-12% del empleo total. El resto es todo informal o cuenta propista. Está claro. Juan Luis, por último, y apelando a tu capacidad de síntesis, más Sí. allá de tu sapiencia, estamos viendo también que a medida que nos vamos acercando, ¿no?, a los comicios generales, se va aplicando más que nunca, ¿no?, el teorema de Baglini, y los principales referentes económicos, inclusive de la oposición, van morigerando, ¿no?, y llevando un poco más al llano, bajando a la práctica sus propuestas en materia económica. Pero surge la inquietud respecto a lo que vos estabas recién mencionando hace un ratito, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer las correcciones que necesita la macroeconomía? Porque esas correcciones tienen también correlato en, bueno, si se quita un subsidio, va a perjudicar justamente a una sociedad que está muy comprometida con indicadores críticos y va a generar más inflación. Y si viniera el mago de la economía, nuestro Messi Salvador, supongamos, y hiciera las cosas bien hoy, ¿cuándo se verían las mejoras? No es a corto plazo. Bueno, vos estás haciendo un punto central. Para decirlo brevemente, no hay magia, digamos, no va a haber magos, ni va a haber
acciones que te resuelvan los problemas de un día para el otro. Estos son muchos años. Se requiere primero programa y equipo, y una vez que tenés programa y equipo, se requiere tener las leyes, los decretos, todo lo que hay que implementar el día 10 de diciembre. Y segundo, muy importante, se requiere político, es decir, se requiere el apoyo político, o sea, una base que te permita aprobar esas leyes en el Parlamento, en el Congreso. Es decir, la gran incertidumbre que tenemos es básicamente por las dos cosas, porque algunos tienen programas, otros no tanto, los están armando, pero el problema central es armar la coalición política que pueda llevar adelante todo esto. Obviamente la gente pide un cambio, pero se necesitan ambas cosas para poder implementar esos cambios y hacerlo de modo tal que no entremos en una situación crítica peor de la actual. Juan Luis Burr, economista, jefe director de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, gracias por haber estado, muy atento. Gracias a ustedes por llamar. Adiós. Hasta luego. Abrazo grande, muy gentil. Nos vamos con él, con ustedes a la pausa, la última, muy cortita, ya estamos de vuelta.